Pues hoy en esta mañana entonces, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor, mis hermanos? Amén. Vamos a continuar en la serie, la miniserie que nos quedamos antes del aniversario. Vamos a continuar con la parte 2 del mensaje a la iglesia de Tiatira, que es en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 18 al 29, es lo que vamos a estar estudiando. El título de la enseñanza es el tema número 5, es Jezabel y su falsa enseñanza, parte 2. Esa es la parte 2 de Jezabel y su falsa enseñanza. Y esa es la serie Mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, a ver, digan todos, enseñe, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu preciosa y hermosa presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y tú siempre estás presto a perdonar a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se arrepiente de corazón. Gracias, Padre, por ser tan fiel, tan bondadoso, ser tardo para la ira y pronto en misericordia, y nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia. Y queremos acercarnos una vez más, Señor, para poder escuchar tu palabra que es viva, tu palabra que nos alumbra, que alumbra nuestros pies. Queremos, Señor, ser instruidos y también vivir tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si recuerda, mi hermano, la semana pasada comenzamos a estudiar el mensaje de la cuarta iglesia, ¿verdad? Fue el mensaje enviado a la cuarta iglesia y comenzamos hablando de la falsa doctrina o enseñanza. No sé si lo recuerda. ¿Cuántos lo recuerdan? Y nos hacíamos esta pregunta, no sé si lo recuerda, esta pregunta: ¿qué es una falsa enseñanza o doctrina? Esa fue la pregunta que nos hicimos, ¿verdad? Y ahí fue donde abundamos grandemente sobre esto. Pero antes de dar la respuesta, mis hermanos, veremos entonces qué es la doctrina bíblica. Vamos a recordar un poco lo que vimos para entrar en el contexto. ¿Está bien? Dice, la doctrina bíblica, mis hermanos, se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, que es la Biblia. Amén. Por lo tanto, la falsa doctrina, mis hermanos, la respuesta a esta pregunta, ¿qué es una falsa enseñanza, una falsa doctrina? Esa es la respuesta. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios, ¿sí? Todo aquello que sea distorsionado o que distorsione la palabra de Dios, eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Amén. Y si lo recuerdan, el domingo pasado vimos algunos ejemplos sobre algunas falsas enseñanzas, algunas falsas doctrinas. Una de estas fue la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay muchos caminos para llegar a Dios? No, ¿verdad que no? Ya les iba a agarrar en el curva, pero se pusieron listos. No hay muchos caminos, solamente hay un camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús dijo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ahí esa doctrina de que todos los caminos llevan a Dios, esa es una falsa doctrina, mis hermanos. Cualquier enseñanza que redefina o que hable diferente de la persona de Jesucristo, es decir, que niega su deidad, ¿verdad? Que niega el nacimiento virginal de Jesucristo, esa es una falsa enseñanza. Que niega que Jesús no tuvo una vida de pecado, esa es una falsa enseñanza, ¿sí?
o que niega su verdadera muerte, su resurrección física. Eso es una falsa doctrina, mis hermanos. Otra enseñanza que vimos o falsa doctrina es la enseñanza que presenta la gracia de Dios como una licencia para pecar. Porque hoy en día, cómo abundan ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Sobre todo en aquellas iglesias que se hacen llamar cristianos liberales, ¿no? Pero a continuación, mis hermanos, como les decía, vamos a ver brevemente un resumen de lo que vimos la semana pasada para entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque si entramos directamente donde nos quedamos, algunos de nosotros nos vamos a quedar así como que ¿qué pasó? ¿Sí? Así que le tengo que dar una reseña breve. Así que vaya al versículo 18 de Apocalipsis y vemos lo que dice ahí. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Vimos, mis hermanos, que Tiatira era un centro de negocios, ¿verdad? Tiatira. Y también era un centro de intercambio importante. Tiatira, esta ciudad, tenía muchos gremios, mis hermanos, activos de comercio, y cada uno tenía su propia deidad patronal. ¿Sí lo recuerda que le dije? El carpintero tenía su dios, el pintor tenía su dios, el albañil tenía su dios. Entonces había una serie de dioses que cada gremio, ¿verdad?, tenía para que le adoraba. Y en la iglesia de Filipos, hablando de Tiatira, esta iglesia que fundó Pablo, había una mujer que se llamaba Lidia. ¿Sí lo recuerdan? Que lo vimos allí en Hechos. Una vendedora de púrpura que procedía de esta ciudad, de Tiatira. Y lo vemos allí en Hechos 16, versículos 14 y 15. Ahí la mencionan a esta mujer Lidia. Tiatira, mis hermanos, era famosa por la fabricación de un tinte púrpura. Por eso era famosa esta ciudad. Y enseguida, en este mismo versículo, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia. Se presenta a la iglesia de Tiatira y se describe a sí mismo de la siguiente manera. Lo está viendo ahí, dice: el Hijo de Dios. Jesús se describe a sí mismo, mis hermanos, con un título que enfatiza su deidad, ¿sí? Él es el Hijo de Dios. Y luego continúa diciendo: el que tiene ojos como llama de fuego. Y vimos, mis hermanos, que estos ojos que son como llama de fuego pueden atravesar las fachadas, ¿sí?, de nuestros hogares, pueden atravesar nuestras apariencias, pueden atravesar nuestras posturas y nuestras pretensiones, ¿verdad? Estos ojos pueden atravesar y discernir y descubrir cómo es nuestra postura, ¿verdad? Y puede llegar al corazón mismo esta vista de ojos de fuego y ver su condición. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que Dios mira el corazón, ¿sí? Y luego dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Eso es lo que dice dice ahí, ¿verdad? Entonces, sus pies, mis hermanos, como dice la escritura, son semejantes al bronce bruñido, que pueden, si es necesario, pisotear el pecado y castigar severamente lo que está mal. Por eso es el bronce, ¿verdad? El bronce significaba santidad, mis hermanos. Significaba pureza, limpieza. Eso significaba el bronce. Y ambas cosas, mis hermanos, tanto los ojos de fuego como los pies de bronce, se necesitaban en el caso de esta iglesia de Tiatira, ¿verdad?, que era la más corrupta de las iglesias que se presentan aquí en el mensaje de las 7 iglesias. Y dice el versículo 19: yo conozco tus obras. Y como cualquiera de las otras iglesias que se dirigió Jesús, le dice también a esta iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. Y luego continúa diciendo: y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y en muchas maneras, mis hermanos, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo, ¿sí? Tenía 4 grandes cualidades esenciales. ¿Cuáles eran esas 4 cualidades esenciales que acabamos de leer? El amor, ¿verdad? Ellos tenían amor, fe, servicio y paciencia, ¿verdad? Ellos tenían amor tanto para el Señor como entre ellos también se tenían amor.
Ellos sabían de servicio porque conocían el principio que Jesús enseñó allí en Lucas 10, 44, 45. Si gusta dejar un apartado ahí y vayamos a leer rápidamente Lucas 10, verso 44 y 45. Para que veamos lo que dice acerca del servicio. Y es Jesús hablando y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, Jesús nos puso el ejemplo a nosotros. ¿Sí lo encontraron? Lucas 10, 44, ¿no era? ¿No hay Lucas 10? Entonces es 9 entonces. ¿Sí es el 9? Lucas 9, 44. ¿No? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la palabra, mis hermanos. En la Biblia está, pero sí es en Lucas. Nada más el capítulo me lo anotó mal, la computadora me lo corrigió. Pero sí es en los versículos 44 y 45, pero es por ahí en esos versículos, en esos capítulos del 10, 9, 11, por ahí no lo recuerdo. Pero es lo que dice, ¿verdad? Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y como le decía, ¿verdad? El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a ponernos el ejemplo, mis hermanos, de servicio, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros queremos que nos sirvan a nosotros, pero Jesús, siendo Dios y siendo el creador del universo, Él vino a poner el ejemplo y a servir, mis hermanos. Él le lavó los pies a los discípulos. Él servía, Él le gustaba servir, ¿sí? Y por lo tanto a nosotros debería también de gustarnos servir, porque Jesús nos puso el ejemplo. Entonces la iglesia de Tiatira era un ejemplo en el servicio. Tenían una fe también y una paciencia dignas de mencionar. Y continúa diciendo el versículo 19 de Apocalipsis, regresando allí, dice: y que tus obras postreras, es decir, tus últimas obras, son más que las primeras. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a la iglesia de Tiatira. Y este es otro halago, mis hermanos, que Jesús hace a la iglesia de Tiatira. Tus obras primeras son más, tus últimas obras son más que las primeras, ¿sí? No solamente tenían estas obras, mis hermanos, esta iglesia de Tiatira, sino que las tenían en una medida creciente. Ellos están creciendo en amor, servicio, en fe y paciencia. Es lo que estaba diciendo Jesús, ¿verdad? O sea, sus obras son la fe, son el amor, el servicio, la paciencia, pero están creciendo. No se quedaron ahí, sino que van más allá. Y es lo mismo que Jesús quiere de nosotros, que crezcamos en estas 4 cualidades: en el amor, en el servicio, en la fe y en la paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia, mis hermanos? Ya una vez dimos una enseñanza acerca de eso, por eso ya muchos ya no quieren paciencia, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted decía: Dios mío, dame paciencia? ¿Cuántos decían eso? ¿Sí? Y cuando usted le pedía paciencia, ¿qué es lo que venía? Las pruebas, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Marcos, era Marcos, no era Lucas, era Marcos, mis hermanos. Ya no lo aclararon, anótenlo por ahí para que después lo estudie. Era Marcos 10, ya ve, no era Lucas, estaba equivocado yo. Era Marcos 10. Pero efectivamente, mis hermanos, como les decía, algunos oraban así o gritaban a veces, no, clamaban a Dios: Señor, dame paciencia. Pero ¿qué dice la Escritura hablando de la paciencia, verdad? Las pruebas de nuestra fe produce paciencia. Así que si tú quieres paciencia, pues va a ser probada tu fe. Van a venir las pruebas. Por eso ahora que les pregunto: ¿cuántos quieren paciencia? Todos así como que no. Y así como que se voltean para otro lado. No se haga, hermano. ¿Verdad?
Pero sí, eran ellos pacientes, su paciencia iba creciendo porque también estaban siendo probados en su fe, pero la fe también crecía. Fíjese qué tremendo, ¿no? Entonces, el amor, mis hermanos, lleva al servicio y la fe a la perseverancia. Si amamos a Dios, mis hermanos, serviremos a su pueblo. Si amamos a Dios, es algo que no podemos evitar. Y una de las señales de que amamos a Dios, que son manifiestas, ¿verdad? Es una señal de que amamos a Dios, es que tenemos ese deseo de servir. Esa es una señal de que amamos al Señor. Y si tenemos fe, mis hermanos, vamos a perseverar teniendo esa fe. De modo que aquí tenemos a una iglesia, mis hermanos, en la cual había muchas personas que amaban a Dios y también servían a su pueblo. Por medio de ese amor que tenían, ¿verdad? Para con Dios, de la misma manera también servían a su pueblo. Y tenían fe en su palabra y perseveraban en la palabra de Dios. Y ayudaban a muchos y mantenían su obra. Y al ir participando otras personas, mis hermanos, la iglesia de Tiatira iba creciendo, fíjese. Y dice el verso 20-21, en estos siguientes versículos de los 20 al 21, vimos lo que Jesús tenía en contra de la iglesia de Tiatira. Lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Y dice ahí, pero, comienza diciendo, pero, ¿verdad? Tu amor, sí le dice Jesús, tu amor, tu paciencia, tu servicio, todo esto está creciendo, tu fe. Están creciendo. Pero, ¿verdad? A pesar de todo lo bueno que Jesús veía en la iglesia de Tiatira, existían algunos problemas significativos, ¿sí? Y este pero, como le decía, significa, a pesar de todo lo bueno, a pesar de todo esto que te mencioné, tengo unas pocas cosas contra ti, ¿sí? Y a veces el Señor así nos habla, ¿no? ¿Sabes qué? Vas bien, no has faltado ningún día a los servicios, pero tengo algo contra ti, ¿verdad? Que te hace falta creer más, te hace falta servir, te hace falta dar más de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero también, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 20, que toleras, ¿verdad? Tengo cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Y aquí vemos que Jezabel, mis hermanos, era el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira. Ese era el centro de todo, ¿sí? De Tiatira, esta mujer, ¿verdad? Que Jesús la llama Jezabel. Y evidentemente, mis hermanos, había en la iglesia de Tiatira una mujer que era una de las principales dirigentes, y Jesús la llamaba de esta manera, Jezabel. No era su nombre natural como tal, sino que era un título que Jesús le estaba dando a esta mujer porque la comparaba de la misma manera que la mujer del Antiguo Testamento, Jezabel, que ya vimos detalladamente sobre lo que esta mujer hacía, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 20, que se dice profetiza. O sea, había una mujer que era malvada, que era perversa, y aparte de todo decía que era profetisa, ¿no? Y luego les decía, miren, saque su billete, póngaselo en el oído, el billete habla. Y era profetisa. ¿Cuántos han visto esa profetisa? ¿No? ¿Sí han visto a esa profetisa que dice, saca su billete y póngaselo en el oído, el dinero habla? Vamos a darle un golpe en la cara del Dios del dinero, ¿verdad? ¿Sí lo ha visto eso o no? Y todos ahí están creyendo. Y algunos se rieron así como usted. Y la señora bien seria le dijo, no se ría, es en serio, el dinero habla. Yo pensé que era Dios quien me hablaba a través de la palabra y no a través de un billete, ¿verdad? Y luego después de que les dice eso, ahora sí les dicen, ese billete que se lo puso ahí en el oído, porque les dijo, saque uno de 100, ¿verdad? Tráigalo aquí enfrente. Y ahí van todos a dejar el dinero. Qué barbaridad, ¿no? Entonces así estaba una mujer igual, de la misma manera, y le llamaba Jezabel, ¿sí? Y le decía que se dice profetiza. Y esta Jezabel, mis hermanos, en la iglesia de Tiatira, no era en realidad una profetisa, ¿sí? Sino que ella decía que lo era, porque todas sus profecías pues eran equivocadas, ¿no? Ella decía que esta profetisa, este es el brinquito que ya sabemos que está programado, ¿verdad? Para que no se me duerma. Esa mujer, mis hermanos,
hacía profecías como de que no, que el COVID va a desaparecer pronto, ¿no? Pero el COVID nunca desapareció. ¿Cuántos saben que hasta murieron muchas personas y dentro del cristianismo también? Y muchos profetizaban y declaraban que el COVID iba a desaparecer. ¿Sí lo recuerda o no? Pero al contrario, y hasta soplaban y decían, yo soplo, ¿no? Y yo envío y yo declaro y yo decreto que el COVID desaparece y con la autoridad que Dios me ha dado. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Al contrario, ¿verdad? Fue en aumento y cada día más miembros conocidos míos murieron de esa enfermedad, mis hermanos. Era algo serio, ¿verdad? Entonces se decía profetiza, pero no lo era, fíjese, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, ahí en Mateo 24:11, deje un apartado ahí en el versículo de Apocalipsis, y vayamos rápidamente ahí en Mateo 24:11 para ver lo que Jesús enseñó acerca de esto, ¿sí? Recuerde que estamos haciendo un recordatorio de lo que vimos la semana pasada para poder entrar en lo que sigue. Jesús en Mateo 24 dijo lo siguiente, dijo que esto sucedería, y vea lo que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estas palabras, mis hermanos, fueron dichas en primer lugar con la vista en el final de los últimos tiempos. Y sabe una cosa, realmente estamos en los últimos tiempos, porque hemos visto cada enseñanza, hemos visto cada falso profeta, falsos cristos que se han levantado. Y sabe, mi hermano, debemos estar atentos para lo que el Señor nos está hablando, porque los tiempos son difíciles y los tiempos finales ya están cerca, ¿eh? Entonces, estas palabras fueron dichas por Jesús pensando en los últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Y aunque siempre, mis hermanos, había habido quienes se llamaban así mismos profetas, pero no lo eran y seguirán habiendo, ¿verdad? Hasta que Jesús venga, mis hermanos. Y luego nos hicimos esta pregunta, no sé si lo recuerda: ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta o maestro? Si alguien lo recuerda, me va a decir, ¿cómo podemos nosotros reconocer a un falso profeta? Así es. ¿Alguien más? Por medio de la palabra, conociendo la verdad, ¿verdad? Conociendo la palabra, conociendo las escrituras. Esa es la manera en que podemos identificar a un falso maestro, ¿verdad? La mejor defensa, mis hermanos, que nosotros podemos tener en contra de un falso maestro es es conocer la verdad. Así de sencillo, es conocer la verdad. Para descubrir lo falso se debe de estudiar lo verdadero, ¿sí? Cualquier creyente, mis hermanos, como dice la segunda carta de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar una falsa doctrina. Alguien que estudia, alguien que conoce la verdad. Porque Jesús dijo que por sus frutos íbamos a conocer a este tipo de personas, ¿verdad? Por sus frutos. Y eso lo dijo ahí en Mateo 12:33. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, buscamos el fruto, hay 3 pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. 3, mis hermanos. Solamente con esas 3 pruebas específicas usted podrá darse cuenta cuando hay un falso maestro, ¿sí? O no lo es. La primera prueba es hacernos la pregunta de qué dice este maestro acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? ¿Cuál es su enseñanza acerca de Jesús? En otras palabras, mis hermanos, Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia para este maestro. Eso es lo que deberíamos de ver, ¿sí? Cuídate de cualquiera que niegue, mis hermanos, que niegue que Jesús es igual a Dios, porque hay muchos que andan diciendo que Jesús no es Dios, ¿sí? Y que subestime también la muerte sustitutiva
de Jesús. Es decir, Jesús tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos el castigo, ¿verdad?, del pecado, pero Jesús recibió ese castigo que nosotros merecíamos. Y hay algunos que andan diciendo que eso no fue así. Y esa es una falsa enseñanza. Hay falsos maestros que enseñan de esa manera. O también hay falsos maestros que rechazan la humanidad de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo este maestro habla acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Ya lo vimos, conociendo lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús, para darnos cuenta si verdaderamente lo que está enseñando, lo que está diciendo, está conforme a lo que dice la palabra. Otro punto importante para darnos cuenta de esto es que deberíamos de hacernos esta pregunta: ¿este maestro predica el evangelio? Eso es importante, mis hermanos, que se predique el evangelio. El evangelio, mis hermanos, es definido como las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. En eso debe de consistir el evangelio, mis hermanos, y debe de ser de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Como Pablo advierte allí en Gálatas. Vaya por favor rápidamente allí en Gálatas, en el capítulo 1, verso 7. Vamos a ver los versículos 7 y 9 acerca de esto. Gálatas 1, 7. ¿Lo tiene? Dice Gálatas 1, 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Cuando dice que haya otro, es otro evangelio, No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque sí los hay, y aún si en la época de Pablo, diciéndole a Gálatas, ya había gente que perturbaba el evangelio. Imagínense, hoy en día está peor esto, ¿sí? Nadie, ni siquiera un gran predicador, mis hermanos, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos dio a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Nadie puede cambiar ese mensaje, ¿sí? Y dice Gálatas 1:9, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, la traducción es maldito. Y es fuerte esa palabra, ¿sí? Y el punto número 3, mis hermanos, para saber distinguir a un falso maestro, es si este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Hablando de falsos maestros, mis hermanos, ahí en Judas, búsquelo. Es un libro antes del Apocalipsis. Solamente tiene un capítulo. Entonces vamos a ver el versículo 11 de Judas, de lo que dice. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y hablando de los falsos maestros, vamos a ver aquí lo que dice Judas. ¿Lo tiene? Judas 1:11. Dice: ay de ellos, ¿verdad?, de los más falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron con lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Coré. En otras palabras, mis hermanos, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo, porque han seguido el camino de Caín, por su orgullo. Puede ser conocido por su codicia, porque se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Y puede ser conocida un falso maestro por su rebelión, porque perecieron en la contradicción de Coré, ¿sí? En estas tres partes usted puede reconocer. Con frecuencia, mis hermanos, realmente es difícil detectar a un falso maestro o a un falso profeta. Y eso es a lo que se refiere la frase de un lobo vestido con pieles de ovejas, ¿no? Porque es difícil, se visten de ovejas, pero por ahí me acuerdo que decía uno de los pastores de ahí de Casa de Oración, Adrián, me acuerdo que él nos decía, ¿sabes cómo él me decía a mí, ¿sabes cómo reconocer a un lobo? Y yo me quedaba pensando, yo les hago la misma pregunta: ¿ustedes saben cómo reconocer a un lobo?
¿no? Y él me decía, por el hocico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque habla mucho. Lo que habla, lo que dice. Dice, ¿lo vas a reconocer? Por el hocico. ¿Cómo? Y mire, esta historia todos la conocemos cuando éramos niños. ¿Cómo reconoció Caperucita Roja que el lobo no era su abuelita? ¿Qué boca tan grande tienes, abuelita? Pues es para devorarte mejor, decía el lobo, ¿no? ¿Se acuerda? Y el lobo es así. Cuando tú le dices al lobo, oh lobo, qué hocico tan grande tienes, pues es para devorarte mejor. Y hay lobos, mis hermanos, en medio de las ovejas, vestidos de ovejas, ¿sí? Tienen piel de oveja, pero el hocico es de lobo, mis hermanos. Así es como nosotros reconocemos a los lobos, ¿sí? Y vea lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. ¿Sí le está quedando claro, mis hermanos? Segunda de Corintios 11, 13. Está antes de la está después de la primera carta de Corintios y antes de Gálatas, ¿sí? Está ahí la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. ¿Lo tienen ya? Antes decíamos, abra su Biblia, ¿verdad? Pero ahora vamos a decir, encienda su Biblia. Porque algunos tienen su tablet y su teléfono, ¿no? Pero hay algunos que todavía tienen su Biblia y eso es bueno también. Segunda de Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Cuáles? Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ay, ¿cuántos vemos así, no? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo y luego le llaman la maratónica, ¿verdad? Y mande su dinero. Y vamos a orar por usted por un milagro. Mande $20. No, y ponen tarifa, ¿eh? No dice mande lo que quiera, no, de 20 para arriba. Y le vamos a orar por un milagro para que el Señor le conceda, pero mande su dinero, ¿verdad? Y usan las maratónicas y esas maratónicas duran meses, mis hermanos. Falsos obreros, falsos apóstoles, ¿verdad? Fraudulentos, dice ahí, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, ¿verdad?, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que ellos ya tienen su recompensa, mis hermanos, ¿sí? Solamente estando totalmente familiarizados, mis hermanos, con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer una falsificación. Amén. Y dice el versículo 20 de Apocalipsis 2, continúa diciendo que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí, mis hermanos, Jesús está describiendo el pecado específico de esta mujer Jezabel. Ese era el pecado específico, ¿sí? Principalmente ella era una influencia inmoral e impiadosa, ¿verdad?, para los demás. Era una mala influencia para la iglesia de Tiatira esta mujer. Y todos le hacían caso. Todos creían en lo que ella decía, ¿sí? Los conducía a pecar esta mujer. Jezabel condujo, mis hermanos, si usted ha estudiado la historia, Jezabel condujo a todo el pueblo de Dios hacia la inmoralidad sexual y la idolatría. Si usted lo ve ahí en los versículos que le di la semana pasada, que lo estudiara, que yo creo que sí lo estudió. Jezabel, mis hermanos, era una mujer despiadada, ¿sí? Era despiadada, era inmoral, era seductora del pueblo. Y por eso es por lo que Jesús escoge este nombre de Jezabel para aplicárselo a esta mujer que tenía un cierto rango o era una mujer dominante allí en la iglesia de Tiatira, ¿sí? Por eso usa este título de Jezabel. Y mis hermanos, esto muestra qué tan terrible era el pecado de Jezabel. Ella corrompía a los siervos de Jesús.
en una inmoralidad. Y Jesús dijo en Marcos 9:42, ese sí está bien, Marcos 9:42. Jesús dijo ahí en Marcos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si les atase una piedra de molino al cuello y se las arrojase en el mar. Fíjense el veredicto que está dando el Señor a estas personas que engañan, ¿verdad? Que hacen tropezar a aquellos que tienen hambre, que tienen sed de conocer más de Dios. Y algunos falsos, mis hermanos, que con sus falsas enseñanzas hacen tropezar a muchos, ¿sí o no? Esas personas quieren tener o tienen esa verdadera necesidad de conocer, de creer. Y estos falsos los hacen tropezar, ¿verdad? Los hacen tropezar. Distorsionan las mismas palabras de Dios para alcanzar sus propios propósitos egoístas, orgullosos, codiciosos y rebeldes, como lo veíamos en Judas 11, ¿verdad? Y versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Tiatira. La acusación, mis hermanos, más fuerte de Jesús es que esta mujer Jezabel, llamada Jezabel, no quiere arrepentirse. Esa es la acusación más fuerte, ¿verdad? Esta mujer, aparentemente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón, el cual es llamada esta mujer al arrepentimiento. Es llamada a arrepentirse, pero está rechazando eso. Ella no quiere arrepentirse. Ahora, yo le hacía una pregunta la semana pasada: ¿qué es arrepentirse? ¿Qué es? La Biblia, mis hermanos, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de pensar. Eso significa tu forma de actuar. Eso significa arrepentirse. De que vas por un camino y te das la media vuelta y vas a tomar otro camino. Eso es arrepentirse, mis hermanos. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. ¿Sí o no? Ya no eras el mismo de antes, ¿verdad? El mismo enojón, el mismo renegón, el que decía palabras altisonantes, el que hablaba en doble sentido. Ya no debes de ser ese. No deberíamos de ser esos, ¿sí? Debemos de cambiar, porque el arrepentimiento es lo que hace, mis hermanos. Hay un cambio de conducta, ¿sí? Y la Biblia, mis hermanos, el arrepentimiento resulta, como les decía, en un cambio de conducta. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que Juan el Bautista exhortaba a la gente con estas palabras. Y Juan les decía allí en Mateo 3:8, Juan le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. No solamente que digas con tus labios: no, sí, estoy arrepentido, pero tu vida dice otra cosa. Tienes que dar frutos dignos, es decir, ok, estás arrepentido, ahora demuéstralo que estás arrepentido, ¿sí? Así una vez yo hablé con alguien, ¿verdad?, que le tenía que dar disciplina. Y le dije: ¿sabes qué? Vas a estar disciplinado, vas a estar a prueba, le dije. Vas a estar a prueba tú y tu familia, pero tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si de verdad estás arrepentido, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y no quiso dar esos frutos dignos de arrepentimiento y dijo: mejor me voy, ¿verdad? Así son las cosas, mis hermanos. Pero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No solamente decir con nuestros labios: sí, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Demuéstralo. Estamos en eso, mis hermanos. Y una persona que verdaderamente se ha arrepentido, mis hermanos, ha pasado de rechazar a Cristo, ¿sí?, a creer en Cristo. Eso también se demuestra, ¿sí? Lo hará evidente por un cambio en su vida. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es necesario para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Y luego continúa diciendo el versículo 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y en estas palabras, mis hermanos, vemos
la misericordia y el juicio de nuestro Señor en estas palabras. La expresión, le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta expresión, mis hermanos, muestra la misericordia de Dios. Lo veíamos la semana pasada, ¿lo recuerda? Y Dios, mis hermanos, nos da a nosotros tiempo también para que nos arrepintamos. Nos da tiempo, y algunos en nuestro tiempo se está agotando para algunos de nosotros. Nos da tiempo de que nos arrepintamos, que mostremos un genuino cambio en nuestras vidas. Y debemos de tratar a los demás también de la misma manera, ¿verdad? Como Dios nos trata a nosotros, con la misma paciencia, con el mismo amor. Por otra parte, la expresión, mis hermanos, que dice ahí, pero no quiere arrepentirse, nos habla del juicio de Dios. Esa expresión. Y Dios nos da un tiempo, mis hermanos, para arrepentirnos, pero ese tiempo es limitado, mis hermanos. Es limitado. ¿Cuántos sabían que Dios es muy paciente? Dios es muy paciente, ¿sí o no? Pero su paciencia también se agota. Su paciencia también se acaba. También Él da disciplina. También Él es justo. También Él tiene ira. Oh, es que Dios es amor. Sí, es Dios amor, es su atributo, pero la ira también es atributo de Dios. ¿Cuántos lo sabían? O sea, es un complemento. O sea, Dios no puede dejar a un lado todos sus atributos y nada más ser solamente amor. Él es todo un complemento. O sea, es completo. Dios es completo. También es justo. También Él se enoja. Y saben, mis hermanos, Dios nos da un tiempo límite para arrepentirnos. Él es paciente, porque dice que Él es tardo para la ira. Tardo. Él es paciente, paciente. Espera y espera. Hasta que dice, ¿sabes qué? No. Como dice Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No va a contender el Señor con nosotros para siempre, ¿verdad? Y esto significa que cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, mis hermanos, debemos de aprovechar ese tiempo. Debemos de aprovechar el tiempo. Ahora sí, mis hermanos, vamos a continuar con la historia de versículo 22 al 25. Y en los versículos siguientes, en estos que les estoy mencionando, 22 al 25, están las instrucciones, las indicaciones de lo que Jesús quiere que la iglesia de Tiatira haga. ¿Sí? Ve al versículo 22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Wow. Eso sí es como para tener temor, mis hermanos. Eso sí es como para decir, ay, está grueso esto, ¿no? Dice el Señor, yo la arrojo en cama. Antes de que Jesús les diga a los cristianos, mis hermanos de Tiatira, lo que deben de hacer, Jesús les está diciendo lo que Él va a hacer. Antes de decirle lo que tienen que hacer, Él nos dice lo que Él va a hacer si no se arrepienten. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Jesús castigará a esta Jezabel junto con aquellos que con ella adulteran. Eso es lo que está diciendo. Y la referencia, mis hermanos, al adulterio aquí es importante. Habla de un adulterio sexual y de un adulterio también espiritual. Habla de los dos, sexual y espiritual. Cuando estos cristianos honran a otros dioses, son infieles al Señor que los salvó. Y lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Este es el ejemplo que les voy a dar. Sí, nosotros venimos a la iglesia a adorar a nuestro Dios. Sí, nosotros levantamos nuestras manos. Sí, cantamos. Pero al mismo tiempo estamos idolatrando a nuestro trabajo. ¿Sí o no? Trabajamos horas o estamos trabajando horas de más, ¿verdad? Sin tener necesidad de hacerlo. ¿Sí? Idolatran también a su dinero, reteniéndolo porque no dan para su familia, mucho menos lo que le corresponde a Dios. Están idolatrando el dinero también. Idolatran su auto. Y pudiera mencionar muchos más. Hay muchos que de tantas lavadas que le dan a su coche, lo van a hacer bicicleta, mis hermanos. No lo idolatre tanto. Una vez a mí me pasó algo así, ¿verdad? Yo tenía mi primer carrito fue un
un Tsuru 2 de esos cuadraditos allá en México. Y luego después obtuve un Spirit, ¿verdad? Era un buen carro en ese entonces. No, pero lo lavaba y lo lavaba y lo lavaba. Y todos los días, hasta el vecino una vez por eso se me quedó grabada esa frase. El vecino me dijo, de tanta lavada lo vas a hacer bicicleta, me dijo, el vecino. Y yo pues nomás me dio risa y lo seguía lavando. Pero ándale que una vez iba manejando en carretera, porque iba a La Barca, Jalisco. Iba manejando en carretera y adelante de mí iba un auto que no tenía luces de stops. Y había un tope en la carretera porque estábamos entrando a un pueblito. Y ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir. Y en eso, como yo no vi que frenara, o sea, no tenía la señal, las luces, pues este auto frenó, era un bochito. Frenó y yo que me lo llevo. No, y se bajaron todos ahí golpeados de adelante. Al carro no le pasó nada. ¿O sí le pasó? No me recuerdo. Un raspón nomás, ¿verdad? Un rasponcito. No le pasó nada, pero ahí Dios me estaba hablando, mis hermanos, que no tenía que idolatrar a mi vehículo por andar ahí diario queriendo traerlo bien. Y ahí fue donde aprendí. Y perdimos horas esperando a que llegara la aseguranza para que atendiera esa situación, mis hermanos. Imagínense, no, yo iba bien feliz con mi carro. Pues ahí se me quitó lo idólatra, mis hermanos, andar idolatrando mi auto. Y eso es verdad, por eso lo puse aquí de ejemplo, porque me acordé mientras yo estaba haciendo esto, ¿verdad? Pero, mire, tenemos tantos ídolos, mis hermanos, que no nos damos cuenta. Y todos esos ídolos los ponemos antes que a Dios, ¿sí? Antes que a Dios, antes que a servirle, antes que adorarle, antes que entregarnos a Él. Y hacemos a un lado a veces lo que es nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra entrega a Dios, por hacerlo a otras cosas que no valen la pena, que son importantes pero no son más importantes, porque el trabajo, ¿quién te lo da? Dios. El dinero, ¿quién te lo da? Tu auto, ¿quién te lo dio? Dios. Dios te da todas las cosas, a Él le pertenecen todas. De lo recibido de su mano nosotros le damos, pero a veces no le damos, mis hermanos, y idolatramos estas cosas. Y es lo que estaba sucediendo. Nos convertimos, mis hermanos, en adúlteros espirituales. Amamos a otros dioses de repente. Tenemos otros dioses, ¿sí? Y eso es a lo que se refería aquí. Ahora, ¿qué significaba esta cama, mis hermanos, de la que habla aquí Apocalipsis? Podría ser simplemente una imagen de aflicción, o también podría ser una enfermedad que Jesús permitiría en la vida de Jezabel y de sus seguidores como castigo, ¿sí? Mire, yo he conocido gente que el Señor le habla una y Dios le habla otra y no hacen caso y caen en enfermedad. Y hasta que entonces es cuando entonces ven y voltean y Señor, ayúdame. Hasta entonces, mis hermanos, ¿para qué esperar ese tiempo? ¿Para qué esperar ese momento? ¿Sí? Yo me acuerdo que uno de mis hijos ya le dio grande esta enfermedad, ¿cómo se llama? Viruela, varicela. Ya estaba grande, ya era adolescente. Y le dio varicela y le dio duro, mis hermanos. Cuando ya son grandes les da más duro la varicela, ¿verdad? Entonces, como lo vimos que estaba malo, pues ahí metimos a todos en el cuarto, ¿verdad? Para que a todos les diera de un jalón. No, en serio. Sí, y a todos les dio, pero a él le dio más fuerte. Y fue el primero que le dio. Y a todos les dio, pero, o sea, no les dio fuerte, ¿verdad? Y, y este muchacho joven, mi hijo, oraba así: Dios, hazme un paro. Así decía él. De lo que sentía, pero mire, nosotros estábamos detrás de él, ¿sí o no? Hijo, tienes que someter tu vida a Dios. Y estábamos con él, y duro. Estaba en la edad de la adolescencia, y estábamos, no entendía. Pues mire, Dios le trajo una enfermedad. Y estaba ahora sí clamando a Dios en su forma, pero estaba clamando a Dios. ¿Para qué esperar en ese tiempo? ¿Para qué esperar ese momento, mis hermanos? Si Dios nos está advirtiendo lo que ya sabemos que tenemos que cambiar y que tenemos que dejar, ¿para qué esperar a que Dios traiga otras cosas que sean peor? Dios es
tan amoroso que en su amor nos da disciplina. Porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Al que es su hijo, ¿verdad?, le da disciplina. ¿Para qué esperar eso, mis hermanos? Es mejor obedecer, ¿sí o no? Mire, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, nos gusta a nosotros como padres que nuestros hijos nos obedezcan, ¿sí o no? Y que nos obedezcan a la primera. Porque si no nos obedecen a la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué sucede? Le damos disciplina a nuestros hijos, ¿verdad? Les damos disciplina. Y es lo mismo, mis hermanos. El Señor es lo mismo. Él nos da una, no nos cuenta como nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? A la 1, a las 2, no. Pero Él es paciente, ¿verdad? Él es paciente. Pero si no hacemos caso, si no obedecemos, nos va a dar disciplina, mis hermanos. Eso es verdad. Se lo digo porque yo ya he recibido la disciplina del Señor más de alguna vez. ¿Para qué esperar ese tiempo, mis hermanos? ¿Sí? Y mire lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, hablando de esto, ¿verdad? Sabemos que Dios sí da castigo, ¿verdad? Da disciplina por pasajes como este. Primera de Corintios 11, 28 y 32. Lo vamos a ver del 28 al 32. Y Dios puede utilizar la enfermedad, mis hermanos, como una manera de castigarnos cuando estamos en pecado, ¿eh? Dios puede usar la enfermedad. Vea Primera de Corintios 11, 28, perdón. 11, 28, le dije 22, ¿verdad? Pero es 28 al 32. Corintios 11, primera carta, 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y quién es el cuerpo del Señor, mis hermanos? ¿Ah? Somos nosotros, ¿verdad? Es su iglesia. Son nuestros hermanos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero fíjese, pruébese, dice, pruébese a cada uno a sí mismo, pruébese, ¿verdad? Dice, porque sin discernir el cuerpo del Señor, si no lo discierne, dice, bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual, es decir, por esta causa, hoy muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, que muchos ya murieron, ¿verdad? Por esa causa. Si pues nos examinásemos, nos probásemos, nos examinásemos a nosotros mismos, y ¿saben una cosa, mis hermanos? Esto es importante, examinarnos a nosotros mismos, porque todos los días debemos de examinarnos, ¿sí o no? Todos los días debemos de examinarnos. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Debemos de examinar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Realmente estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy agradando a Dios con mi vida? Por eso dice la palabra, debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy agradando a Dios con mi vida? ¿He dejado la crítica y la murmuración hacia otros hermanos? Miren, mis hermanos, si nosotros nos examinamos, tenemos posibilidades de arrepentirnos antes de ser juzgados. Porque si nos examinamos, nos vamos a dar cuenta en qué estamos mal, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Pero si no queremos, ¿verdad? Si no nos examinamos, entonces pues vamos a ser juzgados, como dice aquí las Escrituras. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿verdad? Si nos examinásemos a nosotros mismos, mis hermanos, no seríamos juzgados. Y dice el versículo 32, vea: mas siendo juzgados, ¿somos qué? ¿Para qué esperar el castigo, mis hermanos? Primero examinémonos. Y en ese examinar tenemos esa oportunidad de no ser juzgados, de corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Verdad? Dice: y más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor, tanto es su amor que sí Él nos castiga para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? Para que nosotros entendamos, para que recapacitemos, para que no, porque hay muchos que no entienden, mis hermanos,
Mire, ya andan, ya se revolvieron en el mundo, se regresaron al mundo, ¿sí? Entonces esta enfermedad, mis hermanos, esta aflicción sería para la iglesia de Tiatira, mis hermanos, si no se arrepienten de las obras de ella, de la mujer Jezabel, si no se arrepentían. Y versículo 23, vea lo que dice. Y esto es duro, fíjese. Y a sus hijos heriré de muerte. Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesús, mis hermanos, revela el propósito de este castigo. Aquí lo está revelando. Primero es para acercarnos a que nos arrepientan, al arrepentimiento, ¿sí? Ese es el propósito, acercarnos al arrepentimiento de las obras que estamos haciendo mal. En este caso, en la iglesia de Tiatira era para que se arrepintieran de las obras que estaban haciendo mal, que ella los estaba induciendo, de esta Jezabel, ¿verdad? Y ellos, mis hermanos, la iglesia de Tiatira no escucharía a Jesús antes, así que él debe de hablar más fuerte por medio de la cama de la enfermedad, ¿sí? Ok, ¿no me estás escuchando? Entonces ahí te va tu disciplina, ¿sí? Cuando no nos escuchan nuestros hijos, ¿qué es lo que hacemos, mis hermanos? Vamos y le damos disciplina, ¿verdad? Es lo que hacemos. Y en segundo lugar, mis hermanos, en este versículo, el propósito es para dar un ejemplo de santidad a otras iglesias, ¿sí? A otras iglesias. Y todas las iglesias sabrán, dice, y que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y cuando Jesús, mis hermanos, menciona la mente y el corazón, Jesús dice: yo conozco tus pensamientos y conozco tus sentimientos. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice estas dos palabras, ¿sí? Dice: y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Queremos eso, mis hermanos? Yo no. Yo prefiero mejor obedecer, ¿verdad? Atender a la advertencia que el Señor nos hace. Versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y después de esta carta, mis hermanos, Jesús revelaría una conexión entre el trabajo de Jezabel y la falsa doctrina. Porque es lo que estamos viendo, las falsas doctrinas. ¿Y cuál era esta falsa doctrina? Esta falsa doctrina, lo que ellos llamaban, eran las profundidades de Satanás, ¿sí? Es decir, esta Jezabel, mis hermanos, los conducía a otros en las iglesias de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. Porque recuerde que se hacía llamar profetisa, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden caer los cristianos en esto, en las profundidades de Satanás? ¿Cómo? Quizás el razonamiento engañoso los llevó por ese camino, ¿sí? Algunas personas utilizan este razonamiento engañoso, ¿sí? Como lo utilizan como una guerra espiritual, ¿sí? Y ellos dicen que para poder hacerle guerra a Satanás necesitas conocer el mundo de Satanás. ¿Usted cree eso? Esa es una enseñanza que está dentro de la iglesia cristiana. Y tú quieres saber cómo vencer al enemigo, tienes que meterte ahí al mundo de Satanás. Eso es lo que están enseñando, mis hermanos, ¿sí? Y eso es caer en esa falsa enseñanza. Eso es caer en las profundidades de Satanás. Y sabes una cosa, es abrir puertas al enemigo. Ayer estábamos comiendo, mis hijos y yo, y ellos empezaron a bromear de no, que te espantan y que te apagan la luz, ¿te acuerdas? Yo les dije, ¿saben qué? No hablen de esas cosas. No hablen de esas cosas porque es abrir puertas al enemigo. Y el enemigo nomás le abres poquito la puerta y no te pide permiso. Él se mete. Mejor hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios puede seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Verso 25 dice:
pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Mire, había muchos fieles cristianos en Tiatira, mis hermanos, y a ellos Jesús simplemente les dice, reténlo. Es lo que Jesús les estaba diciendo. No dejes de hacer lo que es bueno. No se distraigan ni se desanimen. Y deben de ser lo que Jesús quiere que sean y hacer lo que Jesús quiere que hagan, mis hermanos. Retened la sana doctrina y ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea, mis hermanos? Ellos escudriñaban y verificaban si realmente lo que les estaba enseñando ese monigote que estaba ya parado de traje era real, lo que les estaba enseñando. ¿Cómo? A través de las escrituras, a través de la verdad, a través de conocer la verdad, ¿sí? Y Dios quiere, mis hermanos, que impactemos nuestro mundo con su mensaje y con el evangelio. Ahora, Jesús respondió a la pregunta, ¿qué quiere que Dios haga? ¿Qué quiere que Dios hagamos, mis hermanos? Mire, justo antes de ascender Jesús al cielo, Jesús dio estas palabras que nosotros le llamamos la gran comisión. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Jesús quiere, que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Eso también quiere que el Señor hagamos, que enseñemos a qué, a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, ir a ser discípulos, pero también hay que discipularlos, hay que enseñarles. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no debemos de preocuparnos, mis hermanos. Hacemos discípulos, mis hermanos, cuando invertimos en las vidas de otras personas todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Para que también esas personas, ¿sí?, lleguen a ser todo para lo que ellas fueron creadas, ¿sí? Cuando nos centramos en lo que somos en Cristo y estudiamos las Escrituras, mis hermanos, sabremos lo que Dios quiere que hagamos. Solamente así vamos a saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo? Centrándonos en las Escrituras. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando les dijo, lo que tienes, lo que ustedes tienen, mis hermanos, lo que han recibido de parte del Señor, reténganlo. Y luego nos dice por cuánto tiempo debemos de retenerlo. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Hasta que Él vuelva. O sea que, mis hermanos, o puede ser mucho tiempo o puede ser poco tiempo para que Él vuelva. Nadie sabe cuándo va a regresar. Las señales ya están, pero debemos de retener lo que Él nos ha dado y darlo a otros hasta que Él vuelva. Amén. Y debemos entonces de mantenerlos, mis hermanos, firmes para Jesús hasta que Él venga. Hasta entonces, mis hermanos, la batalla no va a terminar, ¿eh? Y la batalla principal es nuestra carne, nuestros deseos, así como esos hombres que cayeron con esa mujer que era llamada Jezabel, en una inmoralidad sexual, ¿sí? Esa va a ser nuestra batalla constante, mis hermanos, con el pecado, con nuestra carne. Y debemos de retener lo que Él nos ha dado hasta que Él venga. Y los siguientes versículos del 26 al 28, mis hermanos, viene la promesa de una recompensa, ¿sí? Vea el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es decir, aunque haya una influencia inmoral e idólatra de una Jezabel, los cristianos podemos, mis hermanos, y debemos vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin, ¿sí o no? Claro, no es con un ejército, no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu, dice el Señor, ¿verdad? Y no debemos de desanimarnos por completo debido a la inmoralidad que está a nuestro alrededor, mis hermanos.
aún entre los cristianos. Miren, muchos van a caer en el camino, muchos se van a desviar, muchos se van a quedar como cuando el pueblo de Israel caminó, cuando salió de Egipto y caminó en el desierto rumbo a la tierra prometida. Muchos quedaron en el camino, mis hermanos. Pero Moisés, Josué y la nueva generación que iban creciendo, ellos no se fijaron en eso. Caminaron hasta llegar a la tierra prometida. Y en el camino muchos van a caer, mis hermanos. Muchos se van a apartar, muchos nos van a dejar, pero eso no nos debe de desanimar. Debemos de perseverar, mis hermanos, hasta el fin. ¿Sí? La obra de Dios seguirá por medio de sus vencedores. ¿Cuántos son aquí más que vencedores? Uy, con ese ánimo, mis hermanos, ¿cuántos son más que vencedores? Yo pensé que iba a decir amén, ¿no? Sí, mire, vaya a primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Vea lo que dice ahí, ¿verdad? Y nos da este consejo al Señor, esta advertencia también. Vea lo que dice primera carta de Juan 2:15. ¿Lo tiene? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, si alguno ama al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios, mis hermanos, ese vence y permanece. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, debemos dejar que el mundo pase y sus deseos, y nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y continúa diciendo el versículo 26 de Apocalipsis: y yo le daré autoridad sobre las naciones. Y vea, Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Esa es una promesa del Señor. Aquí hay una promesa especial a aquellos que venzan la amenaza de la inmoralidad y la amenaza de la idolatría, mis hermanos. A ellos Jesús les ofrece una parte de su propio reino. ¿Usted no quiere eso, mi hermano? Yo sí. Vea el versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, la regirá con vara de hierro. Esta cita está tomada del Salmo 2, versículo 8 y 9, mis hermanos. Y habla de la autoridad del Mesías cuando gobierne sobre la tierra. Y en aquel día, mis hermanos, la justicia será forzada. La justicia de Dios será forzada. Y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados como vaso de barro con una vara de hierro. Es lo que significa esto, mis hermanos. Jesús incluye aquí, mis hermanos, para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira. Estos cristianos se sentían abrumados por la inmoralidad, por la idolatría a su alrededor. Y Jesús les recuerda: ustedes están en mi equipo ganador. ¿Sí? ¿Cuántos están en ese equipo? Más que vencedores, mis hermanos. Mire, Jesús dijo: yo he vencido al mundo, pero confiad. Confiad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores. Amén. La palabra griega de regir, que dice aquí este versículo 27, mis hermanos, regir, traducida, significa literalmente supervisar y pastorear. Eso significa. Así que, mis hermanos, su gobierno, el gobierno de Jesús, no será simplemente aquel que ejecuta un juicio, mis hermanos, sino que también es aquel que administra misericordia y dirección también. Y versículo 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. Wow, qué tremendo, ¿no?
Jesús les ofrece una recompensa más grande que el reino. ¿Quién es la estrella de la mañana, mis hermanos? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Él se ofrece a sí mismo como recompensa, mis hermanos, porque Él es la estrella de la mañana. Y les daré la estrella de la mañana. Yo soy su recompensa. Wow, qué tremendo, ¿no? Mire, vaya por favor a Apocalipsis 22:16, ahí mismo. Dejé un apartado en el 2, pero vaya al 22 para ver esto. Vea lo que dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren esa recompensa? Yo sí. Y vea el último versículo de este capítulo 2, una exhortación, ¿no?, que nos hace Jesús de manera general para todos los que oigan. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta, mis hermanos, es una carta que aplica para todos. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Esta carta aplica a aquellos que siguen la enseñanza de una Jezabel y que instan a otros a pecar. ¿Sí? Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad, aquellos que toleran el pecado en las iglesias, mis hermanos. Y aplica también esta carta al que es fiel, el cual debe de mantenerse fiel y retener lo que se le ha dado hasta el final. Ya para concluir, mis hermanos, Satanás ha estado confundiendo y pervirtiendo la palabra de Dios desde el jardín del Edén, desde ahí, ¿sí?, cuando engañó a Eva. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, intentan aparecer o intentan parecer como siervos de justicia. Sin embargo, se van a conocer por sus frutos, mis hermanos. Un charlatán que promociona falsa doctrina mostrará señales de soberbia, de avaricia y rebelión. Y a menudo promoverá o participará en inmoralidad sexual. Y hoy en día han surgido tantos pastores, mis hermanos, que han sido descubiertos en inmoralidad sexual. Tristemente y lamentablemente. Y inclusive los líderes los protegen. Eso es lo más lamentable, mis hermanos. Lo más triste. Debemos de ser sabios, mis hermanos, para reconocer cuán vulnerables somos a la herejía y que lo convirtamos en un hábito como lo hacían los de Berea, de investigar, de buscar. Hechos 17:11, yo se lo leo, dice: estos, los de Berea, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Era lo que hacían los de Berea, ¿sí? Cuando nuestro objetivo sea seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, mis hermanos, la primera iglesia, cuando nuestro objetivo sea ese, ser como esa iglesia, vamos a ir muy lejos para evitar los peligros de la falsa doctrina. Y Hechos 2:42, ábralo ahí por favor, ya con esto vamos a terminar. Hechos 2:42, vea lo que dice ahí. ¿Lo tiene Hechos 2? Es después, el libro de los Hechos es después de los evangelios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esa devoción, mis hermanos, que dice aquí Hechos 2:42, nos va a proteger y nos aseguraremos de que vamos a estar en el camino que Jesús nos mostró. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias a ti por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo, eres verdadero. Gracias, Padre, porque tú nos muestras, Padre, que en los últimos tiempos habrán tiempos difíciles.
en los cuales habrá muchos falsos maestros, habrá muchas falsas enseñanzas, donde muchos caerán y serán arrastrados por estos vientos, por esos falsos vientos de doctrina. Y es lo que estamos viendo hoy en día, Señor, porque muchos quieren que su oído sea agradado, y muchos van a lugares y llenan lugares, abarrotan lugares donde les hablan bonito, donde les dicen que son campeones, que les va a ir mejor, que su vida es ahora. Pero cuando alguien les habla de la palabra, les exhorta de su pecado y que están mal, ahí la gente no quiere estar. Pero así es, así es. En los últimos tiempos así va a ser, mis amados hermanos. Así que debemos de confiar cada día en el Señor, en su palabra, de escudriñar, de meternos cada día más en conocer su palabra, porque su palabra es la que nos da vida, es la que nos alumbra el camino en medio de nuestra oscuridad. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y ayúdanos a discernir cuando alguien está dando una falsa enseñanza, cuando alguien es un falso maestro. Ayúdanos, Señor, para poder apartarnos, para poder alejarnos de esas falsas enseñanzas que pueden hacernos caer. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los que nos escuchan en internet y escucharán sobre esta enseñanza, Señor, de tu palabra, que tu palabra es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos bendecirte, Señor, adorarte y exaltarte. Y te rogamos, Señor, que esa semana que comienza para cada uno de mis hermanos, que sea de bendición y que ellos puedan ser luz a aquellos que andan en tinieblas. Gracias, Padre, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros, despídense y nos vemos la próxima reunión.